Y ahora hablemos del juego del calamar. Pues. Así está. A ver este fenómeno, esta joya, porque es una joya que está en las redes, es una joya que está en el streaming. Realmente, como lo hemos dicho, buenas actuaciones, unos juegos, es perversa, te genera conversación, es emocionante, te genera que comentes sobre el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Eso, que habla mucho de cómo somos ante el peligro, ¿no? A mí me sigue estallando la cabeza con esta serie, de verdad. Y en México es todo un fenómeno. En otros países también. En París, por ejemplo, se estaban agarrando a golpes afuera de una tienda de la serie. Y se estaban agarrando a golpes, no saben por qué. Llegó la policía, es que se armó la trifulca porque no estaban de acuerdo, seguramente. Ajá. ¿No? Yo soy luz roja, no, yo soy luz azul, no, pues ahí viene la metralleta. Exacto. Y entonces ahora están pasando varias cosas. Mira, por ejemplo, la gente quiere, le está depositando la cuenta bancaria que aparece ahí en la serie. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Cuál cuenta? Eso me pasó de Hay noche. una cuenta de banco ahí y ahí que se ve. ¿Pero para qué le depositan? Para... Pues no se sabe. Pues no sé, para... Lo que sí es que también están hablando al teléfono de la tarjetita. También al teléfono de la tarjeta y van a tener que censurarlo. Sí existe, es de una señora que ya está harta de que le hablen millones de personas. Ajá, y ya lo van a censurar. Lo que me hace reflexionar es que entonces la gente quiere participar en el juego del calamar. O se la creyeron. O sea, la gente sí quiere, o sea, porque aquí lo que te dicen es que la vida a veces afuera es muy miserable. Sí. Y que mejor de la vida miserable que puedas llegar a tener afuera, porque hay gente que así lo considera, sí. Yo no, pero hay gente que así lo considera, de pasar esa vida miserable en soledad, mejor me meto acá aunque me maten. ¿No? Es que esa es la conclusión a la que llega la serie, ¿no? Entraron al juego porque su vida era más miserable afuera del juego que adentro cuando está en peligro tu vida, ¿no? Sí, porque por eso regresan. Imagínate, son vidas al límite. Porque hay un momento en donde salen y pueden regresar y regresan la mayoría. Se les da la opción, ¿no? Regresan 187 de 201. No más, ahí, no más. Ajá, entonces imagínate. Bueno, y luego en México está todo este fenómeno, por ejemplo, aquí están jugando. Pues es que en México, pues lo mexicanizamos, ¿no? Claro. Ya ves que en el juego de las llaves hacen figuritas en galletas. La galletita. Con una, ¿cómo se llama? Con un alfiler. Sí. Y pues aquí, ¿qué usamos? Pues tortillas. Obvio. Con una tortilla y entonces ahí también cuando llegan... Son restaurantes en Veracruz, el Tío Taque creo que se llama en Veracruz. Campeche, dijiste también. En Campeche, en Yucatán. Que es una locura. Por todos lados. Entonces... hacen juegos, ¿no? De que llega la gente y está el dueño del restaurante o un empleado y hagan fila y el que se mueva me lo echo. Ay, no, sí. ¿Cómo? Y hasta tienen su metralleta de plástico, quiero pensar. Ajá. Y luego pues también ya tienen su piñata, la piñatería Ramírez se la rifó y hasta pastel. Órale, mira, acá vamos. Mira, espérate, no te me adelantes. Ahí está, mira. No te me adelantes, vamos con esto. Ajá. Ahí está el disfraz a la mexicana, ¿no? Ajá, con el careta, colador. Pues, es un colador. Es un colador, nomás le pones tu triangulito y ya eres parte del juego del calamar. Exacto. Luego también está la piñata. La de la piñatería. Aquí está la piñata. Que ya ves que esta piñatería se ha hecho muy famosa porque todo lo viral, creo que fue desde lo de Thalía, ¿no? Desde Luisito Rey, ¿no? También. Y lo de Thalía del tiqui tiqui tiqui. Me oyen, me escuchan, tiqui tiqui tiqui. También le hicieron su piñata. Y de piñata. Carla Panini. Ajá. Todo tema mediático. Todo tema, ellos lo sacan. Ellos hacen una piñata. Esa piñata me encanta, ¿eh? Yo sí me la paso a Está igualita. Comprar. Como que sí se merece los palazos, ¿no? Está padrísimo. Ahora para Halloween. Sí, porque hay personajes que nunca entiendo por qué los quieres golpear. Por ejemplo, a Thalía, ¿por qué le quieres dar sus Pues a la piñata de Thalía golpes? Llegó hasta Nueva York y ahí fue donde tomó fama a nivel internacional, ¿no? Exacto. Que ahora cuando se habla de piñatas, la primera que te viene a la mente es la piñatería Ramírez. Claro. ¿Y luego esta imagen qué? Ah, no, pues es igual, pero ahora en galletas, ¿no? Pero en galletas saladas. Ay, no. Es que ahí el chiste era cortar la figurita, para los que no han visto la serie, ahí les va el spoiler, cortar la figurita, ya sea el triángulo o el cuadrado con un alfiler, y si se te llegaba a quebrar, pues chicharrón. Ay, te no, vas imagínate, otro yo mundo. sí perdería porque soy pésimo para las manualidades. No, tú en esa serie no llegas ni yo creo que ni no. Primer juego. En el primer juego de detenerte, no, yo creo que ahí me quedo yo. Yo ahí estaría y pum, adiós. Adiosito, Al Alexito, adiós. Te llamabas. Ajá, se llamaba Alexito. Y ya nos vamos. Gracias a todos los que nos han visto el día de hoy. Gracias por conectarse, gracias por sus likes. Nos vemos mañana, producer. Nos vemos mañana, Alex. Mañana jueves. Cuídense mucho. Hasta